Muy buenas noches, bienvenidos al ciclo de webinars gratuitos 2020 de la UTIC. Saludamos a todos los que están conectados a esta transmisión, directivos, funcionarios, docentes y estudiantes de la UTIC y universidades colegas. Este evento es organizado por la Universidad Tecnológica Intercontinental a través del Vicerrectorado de Vinculación, declarado de interés institucional por el Consejo Superior Universitario, la Facultad de Ciencias Empresariales, la Facultad de Tecnología e Informática. Así también cuenta con el apoyo de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, APUT, quien lo ha declarado de interés académico. Este ciclo de webinars tiene como objetivo fortalecer las funciones sustantivas, la internacionalización, la responsabilidad social, entre otros, con el fin de intercambiar ideas, experiencias y conocimientos de manera a estimular la capacitación y la actualización permanente de todos los miembros de la comunidad educativa local e internacional. Agradecemos muy especialmente a las autoridades que nos están acompañando en la noche de hoy. En primer lugar, al doctor Hugo Ferreira, rector de la UTIC, a quien pedimos también nos pueda brindar unas palabras de bienvenida en este inicio de este webinar con el doctor Raúl Aguilera, que ya en breve estamos presentándole también. Bien, buenas noches a todos, a nuestro vicerrector, doctor Pedroso, nuestro vicerrector también, licenciado Raúl, y a nuestro disertante, el doctor Raúl Aguilera. Realmente para nosotros es un placer y un honor tenerlo acá, como para que sigamos enriqueciéndonos mutuamente en esta trayectoria educativa muy compleja y en este escenario también más compleja todavía de la pandemia, donde todos los educadores tenemos que recrearnos y buscar formas de hacer una educación post pandemia y durante la pandemia, pero que al mismo tiempo sirva para que el alumno no pierda la motivación y no pierda tampoco todo aquello que se espera de la educación, ¿verdad? Es cierto que vamos a estar uno lejos de otro, pero tenemos que buscar alternativas que pueda hacer que el ciudadano del siglo XXI siga siendo un ciudadano que pueda realizarse, primero como persona, como ciudadano y que pueda ser útil para nuestra sociedad, ¿verdad? Creo que para eso estamos trabajando en el tema educativo y por eso agradezco la presencia del doctor Raúl Aguilera, que siempre con todos sus conocimientos, entiendo que esta noche nos va a dar muchos conocimientos nuevos que nos pueda ayudar y motivar para seguir haciendo una educación de calidad muy necesaria para nuestro país. Gracias a todos los que están con nosotros, nuestros alumnos, nuestros docentes y directivos de universidades colegas y todos aquellos que se están uniendo a este webinar tan importante y tan interesante como lo vamos a tener esta noche. Gracias nuevamente, doctor Raúl Aguilera, por su predisposición y su presencia, y estamos como para aprender muchas cosas esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo Ferreira, el rector de la Universidad Tecnológica Intercontinental. Nos acompaña también esta noche, en el inicio de esta transmisión, el vicerrector pedagógico de la UTIC, el doctor Domingo Pedroso, a quien también cedemos la palabra. Muy buenas noches a todos. Bienvenido, doctor Raúl Aguilera Méndez. Para nosotros es un honor recibir a nuestra casa y a través de esta tecnología que nos pone en contacto con muchísima gente, agradecer tu generosidad, agradecer el don que Dios te dio de ser un maestro de alma, ¿verdad? Entonces, con ese magisterio que llevas adentro, obviamente hemos aprendido muchísimo a lo largo de este trayecto, desde la época del ICE, pasando por el MEC, pasando por distintos ámbitos del trabajo de la ANEAES, sin lugar a dudas. Todas esas son pasantías donde hemos aprendido de un ciudadano a cabalidad, un gran maestro, un intelectual y un representante de la educación superior por sus quilates. Logró méritos increíbles por su esfuerzo, por su tenacidad y por sobre todas las cosas llegó a ser de la cartera de educación ministro, doble presidente de la ANEAES, presidente de RIACES, presidente de varios organismos internacionales y representante por Paraguay. Así es que
sobran las palabras. Bienvenidos, Raúl, cordialmente y coloquialmente. Así es que muchísimas gracias y vamos a estar muy atentos, como dijo el doctor Hugo, para escuchar este comentario desde tu testimonio del tema tan relevante en este momento, donde nos encontramos todos en esta situación, pero siempre nuestra apuesta es a la educación superior, en este caso en la formación de talento humano para este querido Paraguay. Muchísimas gracias por estar ahí y estamos muy atentos para escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Domingo Pedroso, vicerrector pedagógico de la UTIC. Antes de realizar la presentación del doctor Raúl Aguilera, quería pedirle a todos los que están siguiendo esta transmisión, si tienen alguna consulta, vayan haciéndola en los comentarios, ahí en las páginas de Facebook. Vamos a hacerle llegar al doctor en un momento dado. Bien, en esta ocasión del ciclo de webinars se desarrollará la ponencia hacia las buenas prácticas evaluativas del docente para el mejoramiento del desempeño académico estudiantil en épocas de pandemia, a cargo del doctor Raúl Aguilera Méndez, a quien presentamos a continuación. Raúl Aguilera Méndez nació en Altos, departamento de Cordillera. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en su ciudad natal. Egresó con el título de bachiller en Ciencias y Letras en el Colegio Mariscal López. Posteriormente abrazó la carrera del Magisterio Nacional, obteniendo el título de profesor de educación primaria y evaluador educacional en el Instituto Superior de Educación, doctor Raúl Peña de Asunción. A nivel de grado, obtuvo el título de licenciado en Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía de la UNA y de posgrado en Diplomado de Evaluación de Instituciones de Educación Superior en la Universidad Veracruzana de México, el de Gerente Social en el Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social del BID y posgrado especialista en Evaluación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior en la Universidad Americana. Es egresado del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, dependiente del Consejo de Defensa Nacional, con el título de Magíster en Planificación y Producción Estratégica Nacional. Es doctor en Educación, con énfasis en Educación Superior, egresado de la Universidad Americana. Ocupó diversos cargos en instituciones educativas como maestro de grado, evaluador educacional. En el nivel medio se encargó del despacho de la Dirección General del Colegio Nacional de la Capital, en donde recibió la máxima condecoración de la Gran Cruz en el Orden de Caballero, parte del Centro Estudiantil 23 de octubre. En Educación Superior fue catedrático y evaluador educacional en el Instituto Superior de Educación Dr. Raúl Peña. Igualmente dictó cátedras de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Universidad Nacional de Concepción, Universidad Nacional de Pilar, Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos, Universidad Nacional de Villarrica, el Espíritu Santo, Instituto de Altos Estudios Estratégicos y la Universidad Americana de Asunción. En el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura de la República del Paraguay fue jefe, director de nivel, director general de Educación y Escolar Básica, de Supervisión Educativa, de Educación Superior, encargado de despacho, Secretaría General y asesor, fue representante del Ministerio de Educación y del Paraguay en varios foros internacionales, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Panamá, entre otros países. Tiene publicado los libros Compendio Normativas Legales de la Educación Media, Ordenamiento Legal de la Educación Inicial y Escolar Básica, Catálogo de Normas de Educación Superior y coautor del libro Debate sobre Educación Superior. Dos proyectos en busca de la mejor ley, el MEC 2011. Se desempeñó como miembro titular en representación del Ministerio de Educación por el periodo 2012-2016 ante la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES. El 20 de diciembre de 2020 fue elegido como presidente de la Agencia de Acreditación de la Educación Superior por el periodo 2012-2014. Fue reelegido como presidente para el periodo 2015-2016. Igualmente electo en Brasilia, en la Asamblea Iberoamericana de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior. Por los logros alcanzados en la carrera profesional como docente y gestor de la educación pública paraguaya, fue reconocido ciudadano ilustre por la Municipalidad de Altos. Recibió condecoraciones, medalla de honor del Comando de Institutos Militares de Enseñanza,
En la Asamblea General de RIACES, realizado los días 29 y 30 de marzo de 2017, fue electo presidente de la Red Iberoamericana de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Fue ministro de Educación y Ciencias de enero a agosto de 2018 y actualmente es el presidente del Consejo Directivo de la ANEAES, segundo periodo, de enero de 2007 a enero de 2021. Entonces, con todos nosotros, el doctor Raúl Aguilera Méndez. Buenas noches, doctor, y adelante con la presentación. Muchas gracias. Mis primeras palabras son de agradecimiento a la universidad, en la persona del señor rector, que me une largos años de trabajo, largos años de compartir sueños, de preocupaciones, ¿verdad? Entonces, en su persona acá, uno de los docentes, al doctor Domingo Pedroso, por encontrar el tema del momento, y por también saber elegir el día especial, porque una vez que acordamos esta fecha lo candadeamos para priorizar y por varias razones. Tal vez sea uno de los pocos funcionarios públicos que conozca la intimidad de la universidad. Y cuando hablo de la intimidad, hablo de los esfuerzos que han hecho en los últimos 5 o 6 años, el gran trabajo, el gran esfuerzo y todas las barreras que tuvieron que superar para llegar en este sitial. Cuando me dijeron y pregunté al doctor Pedroso con quién yo voy a interactuar, me dijeron preferentemente van a estar los profesores escuchando. Entonces preparé una presentación y voy a ir al tema directo y quiero explicarles cómo vamos a trabajar. Esperan un segundito, comparto esto. Bueno, ahí está. Voy a compartir toda la pantalla. Bueno, el tema que nos convoca hoy es la evaluación nuevamente, la evaluación. Y a propuesta de la universidad se incorporó el tema del mejoramiento del desempeño académico estudiantil en la modalidad a distancia. Creo que aquí en el título mismo ya encierra un par de ideas importantes que tienen que ver con la actividad, las prácticas, las buenas prácticas evaluativas. Evidentemente que nadie se preparó para este cambio, para este giro tan brusco de una modalidad en donde 95% de las ofertas de la educación superior estaban en el esquema presencial, y este giro hizo que nos ponga a prueba a todos los docentes de cómo conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta modalidad, pero también cómo evaluar objetiva y científicamente. Y el título nos lleva, cuando nos habla de desempeño, necesariamente tenemos que vincular al tema de la evaluación por competencias, y más arriba está el currículum por competencias. Y el tema de la modalidad a distancia es un tema que va cobrando fuerza, y dicho sea de paso, aprovecho para informar a todos los colegas que están escuchando, a todos los rectores y demás autoridades, que el Consejo Directivo acaba de aprobar el mecanismo de evaluación y acreditación de carreras de grado en la modalidad a distancia, tanto para grado y posgrado. Eso próximamente vamos a estar. Bueno, ¿cómo queremos trabajar esta noche? Algo demasiado simple. Queremos fragmentar y le hemos llamado a partir, y esto no es ninguna conferencia, es un conversatorio. Vamos a buscar un vínculo a través del chat. Vamos a desarrollar una parte, cortamos y empezamos a tomar las participaciones en las redes, y vamos a intentar responder. Tratamos de responder 2 o 3 preguntas, pasamos al siguiente bloque y así sucesivamente. Fragmentar la presentación más o menos en 4 pedazos, y luego dejamos para el cierre final de este conversatorio. Entonces ese es el esquema que yo les planteo a ustedes, y por supuesto que ya tenemos un coordinador de lectura de chat y lectura de comentarios, que es nuestro coordinador de este evento. Cuando vean ustedes aparecer a este niño, a este joven, vamos a pausar y vamos a empezar a leer. Entonces les pido a los que están en la asistencia técnica, en la transmisión de esto, una vez que le vean en el proceso,
puedan ustedes tener en cuenta que vamos a parar en ese momento y vamos a empezar a leer las intervenciones de los compañeros. Yo comienzo con esto. Comienzo preguntándoles y si ustedes pueden sacar fotografía de la pantalla, va a ser print de pantalla e ir guardando para que en algún momento dado ustedes me puedan decir si esto es una sentencia verdadera o una mentira en la evaluación. ¿Y qué dice? Una buena evaluación formativa se puede convertir en una evaluación sumativa. La verdad es que yo no sé todavía. Y quiero que ustedes tomen nota y que intervengamos intentando despejar conjuntamente esta sentencia que está aquí, que vamos a buscar y vamos a explorar y vamos a encontrar cuál es la respuesta correcta. Entonces, antes de hablar de cualquier cosa, ya comienzo planteando un primer problema. Bueno, yo creo que nuestro punto de partida siempre tiene que ser los paradigmas. En educación superior, por más de que algunos no sean pedagogos, al asumir un modelo de práctica docente, se están parando en un escenario conductista o en un escenario cognitivista o un escenario constructivista. El definirse cómo voy a enseñar a mis alumnos define cómo voy a evaluarle a mis alumnos. Porque este es un primer problema que estamos teniendo y estamos viendo, y ojalá que podamos hacer más investigaciones al respecto, en donde migramos nosotros del formato presencial, hicimos una transferencia de contenido a recursos digitales, pero seguimos manteniendo estructuras tradicionales y hay una fricción, hay una inconsistencia dentro del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, cualquiera de nosotros, basta con mirar cómo conduce su proceso en aula o cómo en su aula virtual en este momento, fácilmente uno puede observando en qué paradigma está el docente. Evidentemente que la recomendación de la pedagogía es posicionarnos un poco más en el paradigma socioconstructivista. Y esto es lo que antes de este foro estuvimos compartiendo con el doctor Pedroso y con el doctor Raúl Salinas, de la necesidad de profundizar este tema, de hablar ya de currículum por competencias y empezar a hablar de la evaluación por competencias, porque eso nos lleva a qué término, nos lleva al tema desempeño. Entonces, solamente para arrancar y para que podamos ponernos de acuerdo en estos conceptos, en estos elementos teóricos. El otro aspecto que deberíamos ponernos de acuerdo es qué vamos a entender nosotros por educación a distancia, qué vamos a entender por educación virtual y qué vamos a entender por educación online. Y atiendan muy bien este tema. En este momento, uno, si revisa o conversa con algún colega docente, hay un mix, porque si uno va a la pedagogía o va a la literatura educativa, cuando uno dice qué es la educación a distancia, es muy abarcante la educación a distancia. De alguna manera es lo que estamos haciendo en este momento, pero nos lleva también a otros elementos como el uso de cuadernillos, libros especiales y en algunos casos con apoyo de la y de la televisión. Cuando hablamos de la educación virtual, estamos hablando de que necesariamente la educación a distancia, puramente hablando, no necesita de Internet, pero puede hacer uso de Internet. Pero la educación virtual sí necesita de Internet. Los teóricos que intentaron mostrarnos los límites hablan de que la educación virtual es asincrónica. O sea, preparamos en la plataforma Moodle, le incorporamos ahí actividades, le incorporamos foros, le incorporamos una serie de cuestiones. Esa es la plataforma que la mayoría en este momento está utilizando.
y estamos haciendo de alguna manera la educación virtual. Y la educación online también necesita de internet, pero lo estamos haciendo nosotros en vivo, en vivo. Entonces, no encuentro hasta este momento algo que sea puramente virtual, ni puramente online, ni puramente a distancia. O sea, lo que estamos viendo aquí en Paraguay es un mix, ¿verdad? Porque cuando hablamos de educación virtual, que es asincrónico, significa que el alumno maneja su tiempo y realiza las tareas cuando él crea conveniente, pero también tiene espacios de videoconferencia, de interacción. Entonces estamos hablando de estos aspectos. Entonces, hago esta precisión conceptual. ¿Por qué razón? Porque esto define este tema que tiene que ver con la evaluación. Bueno, avanzando un poco más, ya voy tirando el segundo problema, y voy a hacer el primer tiempo ya hoy minutos nomás. ¿Esto sería una sentencia verdadera o falsa? Si los resultados, si yo evalúo en un semestre a mis estudiantes y 95% obtienen calificación 5 o la máxima calificación, ¿significa que los mismos estudiaron o comprendieron todo lo desarrollado? Me gustaría que ustedes hagan un print de pantalla y podamos interactuar sobre estos temas, ¿verdad? Y aquí viene, cuando le veamos a este jovencito, viene la primera parada que yo voy a hacer y le pido a nuestro coordinador si tiene registrado algún tipo de consultas antes de avanzar. Sí, doctor. Hay un par de consultas. Hay muchos saludos en los comentarios. Mucha Sí. gente que se prendió a la transmisión. Y aquí hay un par de consultas. Mario Cid Ortigosa, que es acá nuestro director de educación a distancia también. El gran desafío, dice, una evaluación centrada en el aprendizaje versus una instancia para la calificación, para la promoción. ¿Cómo desde la modalidad a distancia se puede evitar ese escenario? Fantástico. Esa es una pregunta recurrente absolutamente en todos los foros. En el transcurso de la presentación vamos a desarrollar la respuesta, entonces para que nuestro director siga expectante. No le voy a responder todavía, pero le voy a responder con un par de ideas en el transcurso, pero es una muy buena idea, muy buena consulta. Bien, hay otros planteamientos que tienen relación al mismo también. Dice Cristian Corbalán, eso, ¿cómo evaluar objetiva y eficientemente la educación virtual? Bueno, ese es un tema que nos convoca hoy, ¿verdad? ¿Cómo evaluar objetivamente? Efectivamente, cómo conseguir mayor objetividad es construir instrumentos donde no intervenga la opinión del profesor. O sea, que la respuesta que escriba el alumno sea corregida con aprobado por Domingo, por el doctor Hugo, o sea, que tenga una respuesta única. Cuando hablamos de objetividad, nosotros estamos hablando de que tiene una respuesta casi única, ¿verdad? O hay un patrón para corregir con indicadores que nos va a permitir. Ahora, lo que nos preocupa, cómo conseguir más confiabilidad de los resultados, porque detrás de la cámara puede estar el alumno o no, ¿verdad? O la tarea puede mandar a hacer el alumno y presentar como tarea propia. Son riesgos propios que hay que ir minimizando con trabajos de proceso. Evidentemente, si la evaluación es lapidaria de ustedes, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, plantean hacer una única evaluación final, para mí es un error en la modalidad virtual y online. Deberían hacer evaluaciones de procesos, pequeños trabajos, hacer uso de las plataformas, hacerle escribir en el chat, ¿verdad? Asegurar que ellos tengan esa conectividad, ¿verdad? Para que ese espacio sea. Por eso, esa pregunta que nos presenta Cristian también es importante, que vamos a ir profundizando. Doctor Hugo, ¿usted había pedido la palabra o me pareció nomás que usted levantó la mano? Sí, doctor. Sí, quería hacerle en vivo. Bien. Realmente hay dos cosas acá.
Usted habló primero de los paradigmas, conductista, cognitivista y constructivista. Sí. Por lo que yo he visto dentro del ámbito educativo en estos más de 30 años que estoy dentro de la enseñanza, me parece que el constructivismo es más bien una manifestación de deseo que una realidad. En el momento de la verdad, y comenzando ya eso por el Ministerio de Educación, el conductismo aparece con todas las letras mayúsculas. Seguimos con el CONES, seguimos con las unidades, todos manejan. Hay un pequeño resquicio, quizá por la presidencia de Raúl Aguilera, donde exista un comportamiento constructivista. Pero en el fondo, el paraguayo en general se maneja más por conductismo. Eso es por un lado. Segundo, con el tema de la calificación. Sí. La experiencia que hemos tenido, existen docentes y docentes, ¿verdad? Y acá entra mucho el equilibrio y el conocimiento del docente, ¿verdad? Un docente a veces es inseguro, quiere ponerse bien con el alumnado, entonces, en Moimplato y Chupe 5, todo el mundo felices y contentos. Pero en el fondo el alumno se siente frustrado. El alumno después, ¿quién valoriza? Aquel que le hizo sudar lágrimas y le hizo aprender algo que quizá si el docente no hubiera sido así, no hubiera logrado. Entonces, son elementos que a veces se manejan y cuando uno se encuentra a veces con un docente muy blando en calificaciones, después aparece otro docente exigente, surgen las crisis dentro de las aulas. Es un comentario que quería hacer. Me parece muy bien y me da posibilidad. Lo que usted dice, yo puedo decir también que es así, ¿verdad? Y especialmente en el mundo de la educación superior, donde uno ve la forma de enseñar muy conductista todavía, pero es un paradigma desfasado. Ahora, no podemos negar su existencia y suceden en las universidades, aunque tienen carreras acreditadas, ¿verdad? Vamos a ser realistas al respecto, ¿verdad? Entonces, este es un trabajo, cómo instalar una cultura más constructivista. Es un trabajo de proceso. Ahí tiene un largo trabajo el doctor Pedroso, ¿verdad? Como vicerrector pedagógico, ¿verdad? De instalar, porque este es el camino correcto. Ahora, tampoco existe la implementación pura de una teoría. O sea, que en algún momento dado necesitamos del conductismo, ¿verdad? En algún momento necesitamos del cognitivismo, ¿verdad? Pero donde la educación superior va a ir al desempeño. O sea, en el día en que cambie algunas reglas, en donde la acreditación pasa a ser algo secundario y se evalúe el desempeño de nuestros egresados para otorgarles sus matrículas, ahí no se va a evaluar, se va a evaluar competencias, desempeño de nuestros estudiantes. Entonces, una mirada a largo plazo es prepararnos para eso, porque eso tarde o temprano va a llegar a nuestro país, ¿verdad? Bueno, entonces cortamos hasta aquí, anotamos los otros, ¿verdad? Pero es un tema de pimponeo para seguir avanzando. ¿Qué más queremos decir aquí, verdad? Un segundito, vamos a ir avanzando, voy a ampliar otra vez mi pantalla. Primero, como el tema incorpora, y repito de vuelta la palabra desempeño, nosotros tenemos que hablar del currículum por competencia, ¿verdad? Ahora, hoy día no podemos decir que existan universidades que tengan una implementación pura del currículum por competencia. Siempre las formas más eclépticas o unas formas híbridas se ven, pero hay un gran esfuerzo. Y nuestro punto de partida siempre es entender que la evaluación es un proceso nunca para penalizar, nunca para castigar a los estudiantes. La evaluación es para la mejora, Si tuviéramos que implementar el currículum por competencias, deberían desaparecer prácticamente las calificaciones del 1, del 2, del 3, del 4 y del 5. O sea, deberíamos hablar de competencia lograda o capacidad lograda o habilidad lograda, bueno, en fin, deberíamos decir logro, no logro, pero también hacer la salvedad que una competencia puede llevar el trabajo todo un semestre e inclusive toda una carrera. Entonces, la evaluación que nosotros como docentes debemos asumir es la evaluación para la mejora. Esto que decía, a veces congraciarnos con los alumnos,
preparar instrumentos débiles y hacer, bueno, este es un atentado a la calidad y es una irresponsabilidad docente, o sea, no debería seguir en el plantel personas que no se sacrifiquen en el proceso. O sea, enseñar en forma, en la modalidad presencial o virtual requiere planificación. Requiere programar las horas de trabajo, preparar las actividades, en fin, ese es el proceso. Entonces, la evaluación que asumimos nosotros, esa evaluación que nos lleva para la mejora. Hay como 7 principios de la evaluación, 7 principios de la evaluación, voy a tomar solamente unos cuantos, ¿verdad? Pero, ¿por qué tomo estos principios? Porque ustedes deberían plantear todo lo que sea evaluativo en base a la transferencia de conocimiento. O sea, evaluar la teoría por la teoría no funciona. O sea, deberíamos evaluar, ver la aplicación. Pero plantear una evaluación que se divorcie del proceso también es otro error. O sea, si en el proceso educativo yo no trabajé con los alumnos para analizar, para investigar, para ver si esta información es segura y confiable, para poder ayudarles a ellos a tener precisiones conceptuales y después evaluarle con toda la rigidez, hay un gran divorcio. Por eso que los principios de la evaluación por competencia nos llevan a mirar al aprendizaje, a la evaluación como parte del aprendizaje y no un proceso divorciado, pero hay que hacerlo bien. La evaluación que planteemos a los alumnos en este momento, en este tiempo, debe ser coherente a lo que le estamos enseñando. No podemos nosotros exigir más de lo. Entonces, asumimos que esta evaluación debe ser un proceso permanente, debe combinar teoría y práctica, porque son súper aburridas las clases muy teóricas que no se vinculan, ¿verdad? Si ustedes no hacen esa combinación de teoría práctica, aunque hay materias que son muy teóricas, que son la base justamente para llegar, hay que hacer el gran esfuerzo de vincular al menos con el contexto. Deben preparar muchos problemas para que apliquen esa teoría para buscar esa solución. Deben intentar buscar un trabajo e intradisciplinar en el sentido de al interior de la misma carrera y al interior del mismo módulo, de la misma materia, buscar las vinculaciones respectivas y, por supuesto, una amplia participación de los actores educativos. Cuando hablamos de evaluación por competencia, que es desempeño, estamos hablando de componentes que integran aptitudes, conocimientos, destrezas y actitudes para la producción de un acto resolutivo. O sea, si yo formo a enfermeros, tengo que formarles en competencias profesionales que les lleven a tener el conocimiento más actualizado del área de la enfermería, destrezas de comunicación en forma y comunicación oral, en forma escrita, porque hay que escribir informes, destrezas comunicacionales gestuales, corporales, en fin, paraverbales e inclusive. Fíjense que esto no es solamente de un profesor, sino de un conjunto de profesores, ¿verdad? Entonces, esa competencia es lo que nosotros tenemos que lograr y estimar en qué tiempo se debe llevar. Hay algo que ustedes que no tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Si nos quedamos solo en la medición, si tomamos solo exámenes por formulario, por Moodle, le enviamos los exámenes, tienen que responder ellos, ¿verdad? Y le devolvemos solamente sin hacer un análisis de contexto y emitir un juicio, la evaluación solamente que se quedó en el primer peldaño. El primer peldaño es la medición. Yo quiero invitar a los colegas docentes que me están escuchando que vayamos un poco más allá. O sea, es importante medir, pero es más importante evaluar. La medición es parte de la evaluación. Entonces, cuando hacemos una evaluación, nos centramos en el desempeño, nos centramos en las personas,
nos centramos más a cualificar que cuantificar, y por supuesto que una evaluación que nos lleve a la mejora del perfil o ver qué aporte puede dar mi materia o mi disciplina para cumplir lo que la universidad escribió como perfil de salida. En fin, todos tenemos que coadyuvar y cooperar. Y bueno, con esto, con este problema que les pido nuevamente que hagan un print de pantalla, ya tenemos varios problemas que yo no puedo resolver y estoy pidiendo ayuda a ustedes. Dice, cuando los resultados de una evaluación sumativa agrupan a los estudiantes a los niveles de rendimiento, se dice que tiene un alto poder de discriminación. Estamos hablando de los resultados, ¿verdad? Entonces, llegamos hasta aquí, minimizo pantalla por la metodología que establecimos y empezamos a escucharle nuevamente a los colegas que están conectados a través de todas las redes sociales. Sí, hay muchísimos mensajes, muchas consultas también, comentarios. Mirta Alfonso, la profesora Mirta Alfonso dice, los objetivos de ambas evaluaciones son diferentes, yo no creo oportuno hacerlo, dice. En relación a la consulta anterior. No, ese es con respecto, sí, es cierto lo que Mirta dice, la evaluación tiene tres grandes funciones. Hay una función diagnóstica, hay una función formativa y hay una función sumativa. Mirta nos respondió a la consulta si yo puedo convertir los resultados de una formativa a una sumativa. No, no puedo hacer. Mirta tiene razón, la autora Mirta tiene razón. La evaluación diagnóstica ustedes deben hacer. ¿Cómo pueden hacer? Les cuento cómo yo hago la evaluación diagnóstica. Preparo una ficha en donde recojo información de mis estudiantes. La ficha contiene 2 indicadores nada más. Le pido su nombre completo como figura en la cédula, ¿verdad? Porque necesito saber si es la misma persona, ¿verdad? También metemos ahí que hay que escribir con mayúscula inicial. Les pido de dónde egresó, qué año egresó. Les solicito que me puedan decir desde dónde se va a conectar, desde qué punto geográfico para tener una idea de conectividad, porque en algunos lugares estoy seguro de que no hay señal. Es muy difícil, ¿verdad? Entonces, tendría que hacer un movimiento importante. Les pregunto al estudiante qué tipo de dispositivo va a utilizar. Puedo compartir inclusive con la universidad la ficha que yo tengo como docente. Les pido un número de WhatsApp por cualquier cosa, por cualquier emergencia. Entonces, en fin, son 12 indicadores. Recibo esto y analizo yo. Y es sumamente importante esto porque me permite tener un primer perfil del estudiante. La otra evaluación diagnóstica es dependiendo del módulo que yo voy a llevar. Yo puedo hacer directamente en la pantalla, puedo formular 5 grandes preguntas de mi módulo y empezar a compartir con ellos y ver qué retorno tengo. También es una evaluación diagnóstica. Entonces, ¿se puede hacer? No es que se puede, se debe hacer. Porque vamos a suponer que el rector Hugo me invite, o el doctor Pedroso me invite a ser evaluador de UTIC cuando me retire de la agencia, ¿verdad? Ya estoy haciendo mi campaña domingo. Si Domingo me pidiera que yo haga una evaluación de desempeño de un docente, yo voy a comenzar pidiendo estas cuestiones. ¿Qué es la evaluación diagnóstica? Me permite su planificación y voy a escribir. Si es que no se hizo, es una falla docente. La evaluación formativa también hay que salir de esa rigidez que el ministerio nos instaló por tiempo, calendarizando las evaluaciones. Eso está mal. La evaluación formativa cada profesor debe tomar, pero debe registrar en algún lugar y debe hacer retroalimentación. Y por último, es algo que nadie puede dejar de hacer, es la evaluación sumativa. Tenemos que calificar, las calificaciones se deben promocionar también. Entonces, coincido con Mirta y eso es fundamental lo que ella nos aporta ahí. Genial. Tenemos también otra consulta al profesor Gualberto Caballero. Dice, la evaluación por proceso es más efectiva en estos tiempos de uso de la educación virtual, desde mi percepción, dice.
Totalmente de acuerdo. Fíjense lo que puede pasar con ustedes. Sí, debe ser la evaluación de procesos, repito de vuelta. Porque si ustedes dejan solamente, porque está en el reglamento académico, porque la universidad toda la vida hizo así, no. Lo que hizo toda la vida puede ser que en este tiempo no sirva, ¿verdad? Si ustedes le someten a un alumno diciendo que la evaluación final va a tener 60% de peso, y quién sabe si ese día va a poder conectarse, si él recibió toda la información. O sea, depende de una prueba que siga en la carrera, que siga perfeccionándose, aún con todas las debilidades. Entonces, profesor, 100% me adhiero a lo que usted dice, debe ser una evaluación de proceso. ¿Qué es evaluación de proceso? Mira, si voy a trabajar un mes, 2 meses o un semestre, fragmentar eso y ir acumulando en portafolios, en distintas evidencias y después convertir eso lo cualitativo, convertir en lo cuantitativo. Es al revés. Repito de vuelta, lo cualitativo, convertir en un cuantitativo para que eso genere en una calificación. Entonces, la evaluación de proceso es la que más conviene a las universidades y al estudiante y a todos, porque saca la mejor fotografía. Genial. El doctor Hugo Ferreira está también participando aquí a través del chat. Dice, la evaluación por competencia y la educación humanista existen una contraposición, dice. No. Al contrario. De la teoría que yo conozco, el enfoque humanista tiende a la persona a posicionarle en el primer lugar, en este caso a nuestros estudiantes, ¿verdad? Y el currículum por competencia y la evaluación por competencia caería más dentro de esa dimensión más humanista. Claro que la evaluación del desempeño tiene un enfoque muy técnico también, pero la persona está en el constructivismo, la persona está en el primer lugar y la persona construye su aprendizaje. En el conductismo, el centro es el profesor, o sea, el profesor es el que sabe todo, ¿verdad? Y que no todas las veces eso es así, ¿verdad? Entonces, a mí me parece interesante lo que el doctor plantea para reforzar también el enfoque humanista en nuestro trabajo. A veces somos lapidarios los profesores universitarios con nuestros alumnos, ¿verdad? Y con nuestros reglamentos que no queremos cambiar, pero estamos en un nuevo tiempo y tenemos que innovar casi todos, ¿verdad? También las universidades privadas que trabajan, ¿verdad? Si no se ayornan a este tiempo, si no maduran en este tiempo, van a perder matrícula, Hay que hacer inversión fuerte aquí. Una pregunta más, mi querido Lautaro. Sí. El profesor Claudio Díaz dice, ¿cómo evaluar los métodos a distancia, asegurando la veracidad e identidad del estudiante? Y bueno, la buena noticia, profe, es que en Inglaterra algunos software educativos ya incorporan con el dispositivo, en el aparato, en la tableta, un rostro, un dispositivo que te reconoce facialmente y te dice que el alumno, pero igual te puede reconocer facialmente y te puede estar alguien a su lado fuera de su pantalla. O sea, este es un tema muy recurrente que a mí también me preocupa y que algunos me metieron goles, ¿verdad? Con Google Formulario, por ejemplo, ¿verdad? Y fui aprendiendo, fui cambiando, ¿verdad? Ahora, el error siempre va a ser tener una sola evaluación temerosa, definitoria, no es conveniente, gente. O sea, van a minimizar eso. No hay forma de garantizarte, profe, 100% de la confiabilidad de los resultados, porque aún los estudiantes se copian. Voy a poner un foro y tenés que aclarar bien que debe ser un aporte personal. Alguien busca en internet y copia como aporte. Bueno, pero si descubrí que eso es cierto, es chau, 0 puntos, es 0 puntos. Es un trabajo de proceso, por eso este enfoque de desempeño nos lleva a que no solamente tenemos que trabajar por las áreas del saber, sino también por las actitudes y por los valores que deben diferenciar a los egresados de la universidad de ustedes. Uno más y después seguimos avanzando. Sí, doctor. Osvaldo Villalba dice,
Cuanto mayor sea el nivel de competencia docente en su práctica pedagógico-didáctica, en su desempeño, mayor será la contribución a las buenas prácticas evaluativas. Sí, estoy de acuerdo con totalmente de acuerdo. Fíjense, no digo que la universidad UTIC sea así, ¿verdad? Pero aquellos profesores que antes manejaban tecnología, ¿verdad? Y bueno, estaban en su mundo tecnológico, ¿verdad? Hoy día ellos son casi imprescindibles porque son capacitadores, son los que están en la vanguardia, son los que, o sea, que el profesor hoy día que maneja tecnología, por supuesto que, y, y bueno, ese es un plus importante. Tiene un valor diferente el profesor que ya maneja, por ejemplo, plataformas. Si yo soy rector de una universidad, por supuesto que le voy a hacer pasar algunas pruebas antes de contratarle como docente, ¿verdad? Y tengo que capacitarle a los que ya tengo dentro de mi plantel, porque ustedes no saben la cantidad de cosas que tiene cada plataforma que se subutiliza. Eh, no sé, puedo decirle Moodle, que es el que es más accesible para todos, ¿verdad? Pero tiene infinidad de cosas. Tiene para foros, tiene para hacer cuestionarios, tiene para editar textos, reaccionar sobre textos, pero yo casi estoy seguro de que por falta de capacitación muchos utilizamos muy poco, ni el 15% de lo que tienen las plataformas. Si ustedes se adentraran un poco más, fíjense, en Moodle, por ejemplo, yo le dije a mis alumnos, vamos a conformar grupos y vamos a trabajar un trabajo grupal. Y algunos te plantean, no, que no puedo, no, tienen que trabajar porque tenemos que trabajar el trabajo colaborativo. Les forzo a que hagan trabajo grupal. Pero Moodle tiene ya la forma en que ellos pueden formar los grupos, pueden salir del grupo, pueden pasar a otro grupo, y yo casi estoy seguro de que poca gente utiliza eso, por ejemplo. O sea, por decirle algunas bondades. Entonces nos falta, si bien dimos un paso importante, nos falta todavía muchísimo hacer, y todo lo que Moodle puede, amigable de otras plataformas para seguir haciendo. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos en una videoconferencia utilizando la plataforma Meet, ¿verdad?, de Google, pero se transmite por Facebook y se puede transmitir por YouTube, ¿verdad? O por Screen, ¿verdad? No. En fin, entonces, hoy día hay más cosas de lo que ustedes se imaginan. Por eso es importante, queridos colegas, tener esta diferencia. Técnica e instrumentos. En primer lugar, a mí me parece que ustedes deben tener claro que la técnica es la forma en que se recoge la información y el instrumento es el material tangible. Ese material tangible que ustedes preparan hoy día es público. Hoy en día es público. Ustedes envían un ejercitario, ese puede estar corriendo por las redes sociales. Si ustedes hacen un Google formulario, si bien el profesor puede abrir qué hora puede entrar, qué hora puede salir, se puede hacer copia de todas las pantallas, ¿verdad? O sea, lo que anteriormente estaba más en nuestro territorio, hoy día es totalmente público. O sea, lo que se escribe en las redes, lo que se escribe en la plataforma, tiene dos características: es público y es perenne. O sea, nunca más se elimina. Entonces, si ustedes en este momento me están escuchando y tienen profesores a su cargo que pueden ser que se llame asignatura, materia o módulo, hay definiciones que ustedes primeramente deben hacer para hacer las cosas correctas. Uno, primero tienen que definir cómo van a hacer su evaluación diagnóstica. Y deben hacerlo. ¿Cómo van a hacer sus evaluaciones formativas? También. ¿Cómo van a hacer las evaluaciones sumativas? ¿Cuántos trabajos los chicos van a tener? Pueden tener exposición, pueden tener trabajo de investigación con guía, pueden tener ejercitarios, en fin. Esta primera definición es el punto de partida para todos los colegas. Si hoy día a mí me llegan muchísimos instrumentos de todas las universidades, como la gente sabe que manejo muy bien este campo, el tema de la evaluación, muchos amigos me consultan y me dicen, ¿qué opinas de este instrumento? Yo tengo acceso a algunos instrumentos que ustedes preparan, ¿verdad?
Definir qué técnica y qué instrumento. Hay muchas técnicas y hay muchos instrumentos. Y los instrumentos los preparamos nosotros preparados. Y lo que preparamos nosotros tiene alto margen de error. Entonces es bueno que estudiemos un poco de evaluación para preparar esos instrumentos. Segundo, ¿para qué vamos a utilizar esta información? O sea, cuando definamos una técnica, ¿para qué quiero yo? Para saber si aprendieron, para saber si están comprendiendo, para hacer una retroalimentación. Son tres grandes definiciones que ustedes deben hacer, ¿verdad? La otra decisión fuerte que tiene que ver con la evaluación es en qué modo, cómo ustedes van a trabajar este tema de la educación a distancia. ¿Van a trabajar en forma sincrónica o en forma sincrónica? En forma sincrónica significa cargarle todo en Moodle, tener algunas videoconferencias para reorientar el trabajo, desarrollar algunos temas. Yo recomendaría que sí. Yo recomendaría que sí. Entonces, para mí, vamos a tener que hacer una combinación entre virtual y online. La sincrónica, preparamos todos buenos ejercicios, que sean auditables en el sentido de poder revisar si... Y la forma sincrónica, necesitan ustedes interactuar con los alumnos en algún momento dado. Ahora, ese tiempo sincrónico, ese momento sincrónico, evidentemente que no puede ser sumativo si no aseguran la conectividad de sus alumnos. Porque si no entraría en desventaja justo aquel que apenas puede estudiar, que no tiene señal y que tiene problemas, la evaluación le sancionaría nuevamente a esos alumnos. Entonces, hay algunos reglamentos que inclusive prohíben la evaluación sumativa de manera sincrónica, pero ustedes van a ir definiendo en base a la población de estudiantes cómo hacer. Para una universidad es de esta manera, para otra es de esta manera. Entonces, bueno, entonces llegamos a la otra cuestión y paro hasta aquí para volver a escuchar y volver a entender. Amplío pantalla para poder leer un par de comentarios más. ¿Cómo vamos, doctor Pedroso? Muy bien, muy bien. Aprovecho, si puedo decir algo. Hay varios comentarios. Hay gente de Brasil, hay una que se identifica como Bahía, etcétera, de Ñembucú, por todos lados. Ahora, quería hacer una pregunta. Se habla mucho de que se podía sacar mejor provecho de las rúbricas, que Sí. mejora la enseñanza, que incluso mejora el desempeño del alumno, que mejora la calidad y la confianza del estudiante en el aprendizaje y mejora también el feedback, es decir, esta retroalimentación. Ya no es un examen tipo inquisitivo que si estás bien es ok y si te salió mal te aplazás, sino mejora la calidad en esa orientación, porque propicia también la autoevaluación que recuerdo que habías comentado en algún momento. Es fundamental que el alumno tenga esa confianza, ¿verdad? En su aprendizaje. ¿Algún comentario al respecto? Para mí, la rúbrica es tal de la evaluación en este momento, ¿verdad? Vamos a ver nosotros un modelo de rúbrica, porque la rúbrica también en las plataformas se puede automatizar. O sea, directamente ahí uno le da un clip y puede directamente ya le cierra e informa, puede informar directamente el resultado a los estudiantes y queda visible en la plataforma. Y puede ser que haya un error, un reclamo y uno recurra a su rúbrica, rectifica, porque a veces cuando uno tiene muchos alumnos puede pasar. Entonces, para mí es fundamental y voy a mostrarle, doctor, gracias por esa pregunta, voy a mostrarle más adelante algunos modelos. Lo que no puede faltar, gente, es sí o sí el foro. El foro. ¿Por qué? Porque probablemente no vamos a lograr el nivel deseado en algunas competencias, pero en otras podemos lograr más. Por ejemplo, el lenguaje verbal, el lenguaje escrito, escribir sin errores ortográficos y gramaticales, ¿verdad? Es tan importante, es absolutamente para todas las carreras, ¿verdad? Entonces a mí me da penita ver las participaciones en los foros o en las redes sociales en donde
en un párrafo hay 5 errores, por ejemplo, y es egresado universitario. O sea, yo digo una cuestión, esos son microprocesos que nosotros tenemos que enfatizar, que no es de una materia, es del profesor de matemática, que los alumnos escriban bien, se expresen bien en ambos idiomas y si se puede un lenguaje extranjero. Pero vamos a ver, doctor Pedroso, este tema. Lautaro, ¿hay más consultas? Sí, hay muchísimas consultas, doctor. Vamos a leer algunas. Sí. Soledad Cardoso dice, muchos docentes tenemos ganas de innovar en cuanto a evaluación. Sin embargo, nos vemos limitados por el sistema de evaluación de las instituciones. ¿Cómo podemos incorporar un enfoque cualitativo en nuestro Correcto. trabajo evaluativo pese a esa limitación? ¿Soledad me habla de educación superior o Soledad se identificó ahí, Soledad, Lautaro? Soledad Cardoso no especificó eso, doctor. Ya, perfecto, pero ella plantea un tema realmente importante. Y quiero soñar nomás. ¿Qué hubiera pasado? Y quiero hablar del sistema educativo. ¿Qué hubiera pasado si preparamos un marco general y le damos a cada departamento o a cada institución que haga el proyecto para llegar a sus alumnos? Por supuesto que el ministerio tiene un currículum prescriptivo para básica y para media. Currículum prescriptivo significa un currículum nacional, ¿verdad? Un marco. Pero yo soy defensor de la autonomía y cada vez darle, no solamente a la universidad que tiene rango constitucional su autonomía, sino también tenemos que romper los esquemas al interior de las universidades. O sea, tenemos que ir innovando permanentemente. Lo que no pueden ustedes utilizar una misma guía de trabajo por 3 años consecutivos, tienen que cambiar y tienen que evaluaron de una manera, o si no todo el mundo sabe ya, y esto corre los instrumentos, esto corre la respuesta y afecta la confiabilidad. Entonces, creo que en este tiempo de trabajo tenemos que darle un voto de confianza a los docentes y hacer una exhibición, rector Hugo, fin de año, cuáles fueron las innovaciones que UTIC desde las aulas envía a toda la docencia de la educación superior. Y le ponemos un premio, le hacemos un reconocimiento público. ¿Quién evaluó objetiva, tuvo validez, quién tuvo confiabilidad, quién preparó este tema? Hacer este tipo de ensayos para empezar a valorar el trabajo de los docentes, que son los puntales de este proceso, ¿verdad? Si no hubiéramos tenido línea de punto en el 2020, ¿verdad? Gracias, Lautaro. Uno más, Lautaro, y vamos avanzando. Sí, Marlene Adelaida Candia dice, sí, la reforma educativa del nivel de educación no solo vino acompañado de la introducción de la tecnología, sino de la evaluación de procesos que se viene llevando a cabo en los demás niveles de la educación paraguaya. Sí, muy buen aporte y ya que abarca. Ustedes saben de que, ¿cómo se llama el norte filosófico y axiológico y epistemológico de la educación paraguaya? Se llama fines de la educación paraguaya. Los fines de la educación paraguaya tienen 28 años de vida. Este año cumple 28 años. No se ha cambiado en 28 años. Y penosamente, querida colega, que la palabra tecnología no está en los fines. Tampoco está la palabra innovación. Tampoco está la palabra inclusión. O sea, este tema de la reforma, nosotros avanzamos muchos años sin hacer una evaluación integral. Y creo que fue un problema de esta política. Es una política pública y una política de Estado, porque a pesar de los cambios, a pesar de haber pasado 16 ministros de educación desde el inicio de la reforma hasta hoy día, pero 21 administraciones, porque algunos ministros vinieron más de una vez, algunos vinieron 4 veces, como el doctor Horacio Galeano Perrone, ¿verdad? Y yo pienso volver en algún momento dado de mi vida, después de que salga de la ANEAD al ministerio también, para plantear otras reformas, ¿verdad? Entonces, ese es un problema. Es cierto que vino con la concepción de la evaluación constructivista, evaluación de procesos. Sabemos que esto fue una dificultad, porque no pudimos capacitar suficientemente a los docentes, pero el capítulo obligatorio de la próxima reforma es TIC. O sea, no debe ser TIC, debe ser primera infancia,
debe ser, primera infancia debe haber currículum, debemos abordar el tema del financiamiento, porque sin plata no hay reforma que se pueda hacer en la educación paraguaya. Gracias por aportar esto, querida. Uno más y después vamos avanzando. Sí, el doctor Ferreira nos envió aquí también otra nueva consulta. Dice, ¿evaluación del proceso es o no más coherente con que el alumno es constructor de su propia educación? Sí, la evaluación de procesos nos lleva necesariamente a la teoría constructivista, porque por proceso uno le da una devolución al estudiante. Yo creo que también no tenemos que abusar con la evaluación de procesos, irnos al otro extremo. O sea que entonces, ¿por qué? Porque la evaluación en sí tiene un componente administrativo. Y cuando empezamos a forzar con esquemas administrativos a la evaluación, crece esa dimensión. Entonces, es cierto, esa evaluación de proceso es importante. Deben ustedes implementar o adoptar un par de medidas, pero también darle esa flexibilidad que el docente o la carrera contextualice, porque lo que se aplica para una facultad o para un área del saber, a lo mejor no sirve para otra área. Entonces, necesariamente cada carrera debe mantener su identidad y la universidad establece el marco general y en ese marco después hacemos las promociones. Bueno, avanzamos un poco más porque si no, no me preocupa tanto el programa, pero sí darles a ustedes una idea. Eso dice, tenemos que terminar el programa. Bueno, eso es relativo también. Cuando llegue en 15 minutos más, yo tengo que cerrar y vamos a hacer un redondeo porque yo tengo que conectarme a las 21 minutos a otra exposición, ¿verdad? Algunas ideas para los colegas que pueden hacer. Ojo, no es que ustedes pueden utilizar esto todo en un semestre. Ustedes van a ir eligiendo. No, elijan ustedes en base a la materia que llevan o el módulo que se les asignó, elijan esta evaluación y no se sobrecarguen. A mí me ha pasado que a veces sin darme cuenta el entusiasmo se me fue eso y finalmente es tampoco exagerar con el tipo de instrumento, exagerar con la evaluación produce otro tipo de estrés. La sobreevaluación produce estrés también y esto es lo que a veces la ANEAD a veces produce también la sobreevaluación, ¿verdad, doctor? Bueno, pero esa aparte, doctor, está micrófono cerrado para hablar del tema. Uno, el foro. Yo le insisto a los colegas, deben aprender y el foro le voy a mostrar después un modelo. Deben también pedirle a los alumnos, ¿cómo yo puedo, este colega que preguntó, cómo puedo hacer que sean más confiables los resultados? Bueno, en el foro también tengo posibilidad de que él no sea el quien escriba, ¿verdad? Producción de audio, hoy día por WhatsApp te puede enviar el audio, cosas pequeñas, audios que no pasen un minuto, consultas puntuales, esos archivos son perennes, él tiene que saber eso. Se puede hacer mapa conceptual, se puede utilizar rúbrica para evaluar o escala de estimación. Podemos hacer trabajos de investigación con una guía de trabajo. Podemos hacerle producir, si vamos a estar más tiempo, un semestre, podemos hacer videos con los estudiantes, videos que no pasen 3 minutos, que compartan en el Drive, que hacen en YouTube. Todo eso tenemos que calificar. Tienen que tener ellos esta competencia. Podemos organizar exposición oral, si tenemos pocos chicos, en forma individual. Si tenemos un poco más, hacerlo grupal. Cada grupo tiene 12, 15 minutos. Se le distribuye el tema. Podemos utilizar la rúbrica para evaluar. Podemos aplicar pruebas escritas también, objetivas, ensayos mixtas, en forma individual o en pareja también se puede rendir. Podemos utilizar portafolios en donde vamos a recoger todas las evidencias, y podemos hacer una escala de estimación. Di 5 trabajos en un semestre y aquel que entregó los 5 trabajos superando la expectativa tiene tanto puntaje. Aquel que entregó 4, ¿verdad? Llenó la expectativa pero no superó, bueno, tiene tanto. Entonces eso después convertimos a una escala cualitativa, pasamos a la escala cuantitativa. Los glosarios también es muy importante porque hay términos que deben manejar los estudiantes cuando termine, que son terminologías propias de cada módulo, y Wiki es un recurso que tiene
que tiene o que tiene Moodle que podemos utilizar para trabajar sobre textos, ¿verdad? Esto es lo que el doctor Pedroso preguntaba, y yo les presento aquí un modelo de pregunta de un foro. Aquí yo hago dos preguntas a los estudiantes y de ser posible deben responder las dos preguntas. Producen aparte en algún archivo y luego responden en un solo, porque facilita así la corrección. Entonces tiene una pequeña introducción, después vienen las preguntas, después se les pide un ejemplo y esto es lo que ellos van a alzar. Todos van a ver su respuesta, todos los compañeros y todos los profesores también. Entonces, o sea, sus profesores van a ver sus participaciones en el foro. Entonces, es algo democrático, nos permite ayudarles a ellos a redactar bien, ¿verdad? A no confundir B larga con B corta. Bueno, y aquí está la rúbrica que el doctor Pedroso, yo soy muy partidario de esto. Este es un modelo para evaluar ese foro. Esto tiene 10 puntos, ¿verdad? Si yo le hice una pregunta para el foro y si él me responde a la pregunta, yo voy a estimar en darle 2 puntos o 1 punto. Si fundamenta su participación en alguna bibliografía o lo que yo les recomendé como material de consulta, tienen los 2 puntos. Yo puedo pedirle también que opine sobre la opinión de otros compañeros. Esto es relativo, gente. Si a nivel de especialización, a nivel de maestrías, doctorado, esto es más factible. Para grado es un poco más complicado. Yo puedo pedirles 2 comentarios propios o un solo comentario. Depende de cuánto tiempo y si entrega el trabajo a tiempo. Porque aquí la plataforma sí es lapidaria. Si dice que hoy 8 se cierra a las 23:59, se cierra, ya no puede alzar. Tiene que pedirme autorización y entonces yo les doy. Entonces este es un modelo de rúbrica. Yo puedo agregar otro indicador aquí, el indicador número 6. Yo puedo decir, sus participaciones en el foro no tienen error ortográfico ni gramatical. Entonces tendría 12 puntos mi foro. No conviene ir más de 10 indicadores. 9 es mucho, 8 es mucho, 7 sería lo máximo, lo que razonablemente se puede manejar para el foro. Bueno, sencillamente decirles a ustedes que para poder presentarme ante ustedes, o sea, tengo muchos libros en el tema de la evaluación, de la micro y la macroevaluación. Esta presentación yo voy a compartir después con la universidad para que les llegue. Y bueno, dejo de compartir para escuchar los últimos comentarios y bueno, hacer un redondeo general si es que cabe el tiempo con ustedes. Sí, doctor, excelente. Entonces, leo unos comentarios que llegaron nuevamente. Sí, algunos le va a pasar al doctor Hugo y otro le va a pasar al doctor Pedroso. Por favor, si pueden prepararse para... Muy bien. Clara Cardoso dice, es muy importante tener los datos del perfil del estudiante para saber cuál es su situación, para poder ver una solución a él si es que no puede desarrollar una de las actividades por un medio. Y debemos de buscar otro medio para que él pueda conectarse y desarrollar la actividad. Totalmente de acuerdo. Por eso yo hablaba de reivindicar en la modalidad, en este tiempo con la evaluación, si el profesor accede a la ficha. Porque este rector y vicerrector, este es un problema típico en las universidades. La gente del área comercial es quien recibe la solicitud. Recibe una solicitud larga, pero el profesor no accede a la ficha del estudiante. Si el profesor supiera, inclusive hay aspectos de la personalidad que uno puede registrar y tener, ¿verdad? Es clave. Así me parece importante que en algún momento dado con el doctor Pedroso ya habíamos discutido este tema e inclusive desde la NEAE ayudarle a las universidades en preparar instrumentos que desean de fácil acceso con fotografías. Otra cuestión, pídanle siempre que ponga la fotografía. Póngale la fotografía en la plataforma, porque eso da seriedad. Porque saben que yo me siento tan aburrido cuando voy a ver sábado y domingo, voy a leer las participaciones y veo una silueta. Necesito verle a la persona, esto estimula al profesor
y personaliza y humaniza este trabajo virtual que es frío de por sí, que es frío de por sí. Entonces, queridos colegas, hagan eso. Ahí, creo que por ahí podemos irnos, ¿sí? Sí. Oscar Ariel dice, una consulta, doctor. ¿Qué hacer cuando yo, docente, quiero innovar, pero mis colegas no lo hacen en educación superior? Y eso siempre es un tema. O sea, lo que sabemos bien de que existe lo que se llama la cultura institucional, que es el conjunto de valores, prácticas, hábitos que se tiene en una universidad. Y a veces hay mucha resistencia. Ustedes mismos van a encontrar que en algunas sedes es más fácil de trabajar por la predisposición de las personas a hacer innovación. Sin embargo, hay más resistencia que tiene que ver, finalmente estamos las personas detrás de este tema. Y hay que intentar, yo creo que mi querido profesor, no tenés que entregarte, tenés que avanzar y seguir estudiando, seguir investigando. Porque vas a sentirte muy feliz cuando superes eso, porque hay siempre resistencias para la innovación, porque nos gusta seguir haciendo lo mismo de lo mismo. Hay que cambiar, aunque sea el color cambien, aunque sea el orden de los ejercicios, ¿verdad? Cuando van a hacer una videoconferencia, cuiden la apariencia personal, eh, busquen así el detalle. Yo no digo a los alumnos, no a los alumnos a aprender la cámara, porque puede ser que la situación no quiera mostrar la situación de su vivienda. Hay nuevos códigos que empezamos a construir, pero nosotros los profesores tenemos que estar así como el doctor Pedroso, impecablemente, y no digo impresionar, pero cuidar la apariencia personal. Este es un detalle y que es importante porque los alumnos dicen, ¿saben qué dicen ellos? Parece que el profesor ni se peinó ni se cepilló para dar la clase. Si bien no podemos olfatearnos nosotros, ¿verdad? Eso es importante, transmitir esto a los alumnos, ese rostro, esa tranquilidad, porque eso tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez que consigan la empatía, no hay forma, ustedes tienen las llaves para abrir absolutamente las llaves de todas las partes del cerebro para desarrollar a los estudiantes. Gracias, Lautaro. Uno más, otro más, por favor. Sí. Ana Jiménez dice, ¿qué sugerencia u orientaciones podría darme en relación a la evaluación para estudiantes que deben hacer pasantías? Bueno, ustedes saben que en este momento está extremadamente regulado por el código, por las pautas sanitarias en este momento, ¿verdad? No se arriesguen. Primero que no se arriesguen si el Ministerio de Salud Pública establece una cantidad, bueno, esas pasantías, especialmente las del área de la salud y educación también. Educación no pueden hacerlo pasantía porque las escuelas están cerradas en este momento, ¿verdad? Deportes tampoco lo pueden hacer, ¿verdad? No pueden hacer pasantía en ninguna empresa pública. Si alguien de administración quiere hacer su pasantía en la NEAES, no le vamos a permitir nosotros, ¿verdad? Porque hay brotes de enfermedad, la enfermedad en capital. Entonces, yo creo que en este momento la mejor decisión es prepararnos. Ahora, ¿qué se puede hacer? Ahí viene otra facultad una prerrogativa que tienen las universidades. Evidentemente que la pasantía no van a poder hacer en este tiempo. Desarrollen, pasen para el 2021 esas pasantías, avancen, sean flexibles con el currículum, pero que no se detengan ustedes con eso. Hay currículum, hay materias que se pueden avanzar y otras no. Entonces, ¿cómo podemos evaluar las pasantías? Hay muchísimos instrumentos. La lista de cotejo, por ejemplo, es fundamental. Pero la lista de cotejo debe manejar quien va a observarle al estudiante, que son los que van a ser pasantes en este momento. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Seguimos con la consulta? Yo creo que tenemos para dos más. Dos más. Bueno, María Victoria Lugo dice, los estudiantes están adquiriendo habilidades distintas de las que estamos nosotros docentes del siglo XX. Estamos acostumbrados. Queremos que sepan las respuestas correctas, sin embargo, están adquiriendo habilidades tecnológicas que no estamos, por decir de alguna forma,
chequeando en la nota. Y esa es cuestión de si yo quiero preparar un indicador que contemple evaluar ese desempeño, esa capacidad, es cuestión de que nosotros pongamos en el indicador nada más. Ahí no va a haber ningún tipo de restricción porque amparado en la libertad académica, nosotros podemos preparar. Ahora, lo que sí debe ser coherente con el proceso. Porque ustedes me plantean buenos instrumentos, buenos indicadores, pero desconectados del proceso, van a matarle ustedes a sus alumnos ahí, porque no hay coherencia. O sea, la evaluación debe ser un reflejo de lo que se trabajó en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso muchas veces no se ve el resultado en la educación superior. El profesor plantea otro esquema de evaluación. Entonces, seamos conscientes que muchas cosas no vamos a lograr ahora, pero podemos lograr, por ejemplo, ¿qué podemos lograr? La alfabetización digital crítica, que tanta falta nos hace a todos. Por ejemplo, hay un problema general. La gente lo que lee en WhatsApp toma como verdad. Lo que lee en las redes sociales toma como verdad. O sea, mañana te pueden denunciar públicamente o pueden plagiar y la gente no busca si esa información es de una fuente segura. Entonces, tiene una tendencia a lo morbo, a lo chismoso. Nosotros somos académicos, no podemos estar integrando grupos de morbosos ahí, ¿verdad? Como académicos somos referencias de la ciencia, de la academia, en las redes sociales, ¿verdad? Tenemos que escribir bien, tenemos que hablar y que no el rumor o el chisme, ¿verdad? Tomemos como verdad. Si pudiéramos nosotros como docentes trabajar esos componentes, ¡oh! Miren qué avance vamos a tener. Alfabetizar, por ejemplo, que ellos puedan elegir información segura y confiable. Si eso consiguiéramos nosotros, estamos dando un paso fenomenal que ni nos imaginamos nosotros el valor que tiene para el futuro eso. O sea, hay que empezar a trabajar diferentes para conseguir resultados diferentes. Otro más, Lautaro, nos da ese tiempito. Tenemos una nueva participación aquí del doctor Hugo Ferreira, dice, Sí. pero se puede cranear alguna forma de pasantía. Hasta las cirugías se hacen de manera virtual ahora. Sí, sí. Evidentemente que en Paraguay ya llegó la tecnología. Algunas prácticas a través de los esquemas virtuales son extremadamente costosos, ¿verdad? Pero hay universidades que van a poder. Y yo tengo esta impresión, doctor Ferreira y doctor Pedroso, de que este año ya no volvemos. Ya no volvemos. O sea, por todos los indicadores ya no volvemos a las aulas presenciales. Es más, quiero decir también mi pronóstico es que el 2021 vamos a arrancar nuevamente de esta manera. Entonces, en los meses que nos quedan a nosotros, es mejor preparar. ¿Por qué? Para mí, que nosotros tenemos que empezar como académico, como docente, tenemos que empezar a migrar ya esto ya en formato a distancia. O sea, tenemos que empezar a tener nuestra contabilidad a distancia. Podemos desarrollar 100% segura, confiable a distancia. Al profesor le viene bien, a la universidad le viene bien y al estudiante puede estudiar de cualquier punto del país, del mundo, ser contador acá, ¿verdad? Hay carreras que permiten desarrollar 100% online. Entonces, ¿esto es costoso? Sí es, porque tenemos que buscar la aprobación de los proyectos en los formatos virtuales. Mínimamente, cuando esto vuelva, ustedes deberían tener el 10% de sus ofertas ya en formato virtual, con aprobación del CONES, porque de a poco los estudiantes y los profesores le estamos tomando el gusto a este sistema de trabajo. Hay gente que no va a querer volver a la universidad presencial y no a gusto no volver si tu profesor es pésimo, ¿verdad? Entonces, encuentra en la tecnología una forma de desarrollarse y desarrollar competencias. Entonces, las universidades que van a sobrevivir en el futuro son las que van a tener que ir incorporando estas cuestiones para poder oxigenarse financieramente, ¿verdad? Y bueno, dejaría yo primeramente al doctor Pedroso, ¿verdad? Como pedagogo, como colega, y quedaría después al doctor para cerrar este evento que me pareció muy importante. No fue la réplica como me pidieron que hicimos en otra universidad, porque las participaciones te conducen desde el auditorio, ¿verdad? Y evidentemente que todas estas intervenciones quedan en la red, son archivos perennes.
de que yo voy a recoger todo y voy a responder, no voy a hacer eso. Eso es una mentira que no quiero desarrollar, ¿verdad? Pero en algún momento dado, por una cuestión diagnóstica y son de interés de los colegas, sí voy a mirar para poder entender qué es lo que pregunta la gente con más frecuencia en estos eventos. Entonces, yo reitero mi agradecimiento, encontrarme en otro momento con los colegas de esta prestigiosa universidad. Bien, muchísimas gracias, doctor Raúl Aguilera. Entonces, cedemos un poco la palabra primero al doctor Domingo Pedroso y a continuación al doctor Hugo Ferreira para ir cerrando un poco nuestro evento de esta noche. Brevemente, muchísimas gracias, doctor Raúl, por este momento de crecimiento también, porque finalmente la academia y todos los participantes, estaba viendo, muchísimos profesores reenviaron comentarios muchas veces. Esta es la ventaja que tenemos de estar virtualmente y en simultáneo en todo el territorio nacional, incluyendo los colegas y amigos del Brasil también, que están muy conectados con nosotros. Y esta es una maravilla, porque el conocimiento, la academia permite llegar a rincones donde antes no se podía. Y al mismo tiempo, este buen profesor, además de tener dominio, conocimiento, es un inspirador. Así que, Raúl, en tu persona celebro, me congratulo porque finalmente cuando uno tiene esa vocación, uno nunca llegó a entender que es un trabajo, cosa pesada. Yo creo que, y este momento de la pandemia o este momento distinto también hizo con que el docente finalmente es un enorme reciclador de sus propias prácticas clásicas antiguas. Muchos somos del siglo XX, pero sin embargo, en 120 días ha sido capaz de resignificarse, de resurgir de ese primer impacto, de salir toda la universidad. Y como nos decía también un testimonio que quizás te vamos a invitar como investigador también con el doctor Hugo, lo más probable es que habría que escribir un libro testimonial en el abordaje cualitativo que tiene un peso emocional muy importante cuando el docente nos dice, bueno, yo no sabía muchas cosas, pero ahora gracias a los estudiantes hemos aprendido juntos, dice. Y eso es un testimonio muy grande. Por otro lado, una niña que tiene un carisma increíble, joven, ella que está ya en el tercero o cuarto, dice, me sentí un poco preocupada con este tema, sin embargo, con el celular en su mano, va del trabajo a su casa, regresa a su hogar, y en ese trayecto ella tiene esa oportunidad que la tecnología y un docente en su cátedra virtualizada, ella va estudiando y escuchando. Dice, tengo la universidad en mis manos justamente por su móvil. Y son testimonios que creo que nos inspiran mucho también, y hay muchísimas, ¿quién sabe cuántas historias de éxito, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a posicionar también estas buenas prácticas y también, obviamente, entendiendo de que todo proyecto es también un plan de mejora, ¿verdad? Nunca es perfecto totalmente y cuando es perfecto, el mismo docente tiene una mentalidad disruptiva hoy día que las verdades ya no son absolutas, sino tiene un tiempo de vencimiento. Y como decís, creo que la UTIC en el liderazgo del doctor Hugo ha tomado una decisión correcta de abarcar inmediatamente todo este complejo panorama que ya viene hace mucho tiempo, más de 10, 15 años que la UTIC viene trabajando de a poquito, pero este es el momento de fecundidad, digamos, para encontrar buenas prácticas de profesores valientes, abnegados y testimonios de solidaridad entre docentes y entre estudiantes. Yo creo que eso es muy importante porque ahí se forma una comunidad de aprendizaje. No es el que sabe y el que aprende, y quizás también el incorporar el concepto de, digamos, el aprendizaje del error como parte de la enseñanza, el uso del error como didáctica del aprendizaje, porque finalmente el alumno cuando se equivoca de 5.1 y dice, acá me equivoqué, ya aprendió. Finalmente el tratamiento didáctico del error puede ser toda una nueva pedagogía de entender que el error no es una descalificación, no es una imputación de que no sabe, sino al contrario, es esa capacidad autocorrectiva de ambos. El alumno aprende de su profesor
y, cómo no, el profesor aprende de sus alumnos. Y en esa relación dialógica y disruptiva, todos estamos aprendiendo todos. Gracias, mi querido Raúl, por tanta generosidad y por compartir con nosotros. Ha sido un placer y te invitamos como profesor invitado, como para escribir ese libro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y felicidades por tu cumple de mañana. Te deseo lo mejor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Domingo Pedroso. Doctor Ferreira, usted la palabra ahora. Sí, tenemos la torta virtual acá preparada para el doctor, para disfrutar mañana, ¿verdad? Muy interesante la charla del doctor Raúl Aguilera. A principios de este año se me ocurrió leer un libro, se llamaba Teorías del Desconcierto. Me pareció muy interesante. Y caramba, no pensé que ese desconcierto iba a ser más real que ficticio, como una escritura, ¿verdad? Y realmente nuestra realidad nos obligó a salir de nuestra zona de confort, porque nos obligó, y acá no había, siempre pongo yo el ejemplo de Hernán Cortés, las naves ya están quemadas, ¿verdad? Había que enfrentar la lucha, ¿verdad? Y en eso era el momento de mostrar la calidad de liderazgo que uno podía tener en este momento, ¿verdad? Y ustedes saben que la gente necesita de líderes valientes, ¿verdad? El líder no puede manifestar debilidad en situaciones como esta, porque la gente carece de ese tipo de personas. Y de qué decir en las aulas, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido hemos hecho un trabajo tremendo en la UTIC, integrando diversos liderazgos, y ayudó muchísimo para mantenernos, porque no es, ni fue fácil, ni todavía va a ser fácil. Todavía nos quedan meses muy complicados. Fin de año hasta enero, febrero, y es lo que se viene, ¿verdad? Entonces, son elementos, pero estamos confiados, confiamos en la capacidad de la gente. Y esto, y el tema virtual, la enseñanza por EAD, yo creo que vino para quedarse, y muchas de las cosas nos conviene seguir utilizando, porque nos facilita tremendamente, como este tipo de comunicación. Ya no es necesario que uno vaya a la universidad, llevar todo, con todo el lío del tráfico, la cantidad de personas. Pues, lo hace en forma virtual. Y de hecho nos estamos enriqueciendo muchísimo con tanta gente de diversos lugares que nos están dando esta charla. Le agradezco, doctor Raúl, realmente fue muy interesante, demasiado corto el tiempo. Sí. Son demasiadas cosas. El tema educativo es demasiado abarcante porque abarca a la persona humana en lo más profundo, ¿verdad? Su futuro, su construcción actual y todos sus miedos y sus deseos futuros. Entonces, creo que es un granito de arena muy importante para nosotros, para seguir bregando en este trabajo educativo. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos los que están participando con nosotros y les deseo mucho éxito, y mañana cantaremos y comeremos la torta virtual con nuestro compañero doctor Domingo Pedroso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Hugo Ferreira. Y antes de cederle la palabra al doctor Raúl Aguilera para el último mensaje y cerrar definitivamente nuestro evento, queremos hacer la entrega de un reconocimiento virtual. Ahí estamos compartiendo en pantalla la transmisión del Facebook, este certificado virtual al que le quiero dar lectura. Dice: Universidad Tecnológica Intercontinental, certificado de agradecimiento otorgado al doctor Raúl Aguilera Méndez por su disertación en el webinar hacia las buenas prácticas evaluativas del docente para el mejoramiento del desempeño académico estudiantil en la modalidad a distancia, organizado por la Vicerrectoría de Vinculación, llevado a cabo dentro del marco del ciclo de webinars gratuitos de la UTIC 2020, el día martes 8 de septiembre del corriente. Y firman este certificado el licenciado Raúl Salinas Morel, vicerrector de Vinculación, el profesor doctor Domingo Pedroso, vicerrector académico, el doctor Ricardo Benítez Ramírez, vicerrector de Investigación, y el profesor doctor Hugo Ferreira, rector de la UTIC. También vamos a hacerle llegar este reconocimiento al doctor Raúl Aguilera por medios virtuales. Perfecto. Entonces, queremos hacerle la palabra, doctor, para hacer un último mensaje antes de despedirnos del público. Yo creo que hacer un reconocimiento a los colegas docentes.
Después de los médicos, creo que estamos los educadores, los docentes, ¿verdad? Deberíamos estar dentro de la escala social a quien tenemos que rendirle cuenta. Un docente que no tuvo la preparación que esta emergencia forzó y que heroicamente está llevando a cabo este derecho constitucional que es la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces, solamente mi reconocimiento a ellos y, por supuesto, que anímense a hacer cosas diferentes, rompan los esquemas, busquen formas diferentes, desafíen con la innovación a sus jefes, ¿verdad? Que así vamos a construir un Paraguay diferente. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, doctor Raúl Aguilera, por compartir con nosotros todos estos conocimientos. Muchas gracias a las autoridades. Y Gracias. antes de despedirnos del público, Gracias a todos. Muchas gracias. gracias, doctor. Queríamos invitarles a las otras actividades que tenemos programadas para la semana esta semana y la semana entrante. Mañana es miércoles 9 de septiembre a las 18 horas el webinar Impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 en la economía paraguaya, a cargo del economista Santiago Peña, ex candidato a presidente de la República, director de Banco Baza, Paraguay. Entonces, mañana es una actividad organizada por la UTIC, sede Concepción. Entonces, vamos a estar con este webinar el día de mañana. Así también, mañana a las 19 horas tenemos este webinar organizado por la sede Derecho e Informática de Asunción, webinar sobre educación inclusiva, el camino hacia un pacto por la accesibilidad universal, que será a las 19 horas, como les estaba comentando, a cargo del doctor Víctor Molina, quien es médico clínico. Otra actividad que tenemos también planificada es para el viernes 11 de septiembre a las 19 horas y es organizada por la UTIC sede Encarnación, forma parte de la reapertura del consultorio jurídico, que es el webinar Demanda en materia civil a cargo del abogado Vicente Ríos, que es la actividad también que estamos realizando este viernes. Y entrando ya en la siguiente semana, el día lunes 14 de septiembre, tenemos el webinar Riesgos y factores protectores de consumo de sustancias en jóvenes, a cargo de la magíster Graciela Barreto, que es asesora especializada en reducción de la demanda de la Secretaría Adjunta de la Senat. Esta actividad es organizada por el Decanato de Ciencias de la Salud, de la Dirección de la Carrera de Psicología, y forma parte del ciclo de webinars por el mes de la juventud. Bien, de esta manera entonces estamos llegando al final de esta transmisión. Agradecemos a todos su atención y hasta mañana con estas dos actividades que tenemos programadas. Muchas gracias y hasta mañana.